Bien, buenos días a todos. Es para mí un placer daros la bienvenida a esta tercera jornada de nuestro ciclo de conferencias sobre innovación educativa y en la que en esta jornada tratará acerca de la Flipped Classroom o educación invertida. Una vez más, también debemos agradecer el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, que convoca junto con Fundación MAFRE estas jornadas en streaming, y que nos brinda la oportunidad de contar también entre nosotros con Juan Carlos Toscano, del Secretariado Técnico de Programas de Ciencia de la OI, en la Dirección de Educación, Ciencia y Cultura. Muchas gracias. Para aquellos que no hayáis tenido la oportunidad de ver las conferencias anteriores, indicaros que en la primera versó sobre las nuevas tendencias educativas y tuvimos con nosotros a Fernando Trujillo, y en la segunda sobre el uso responsable de las TIC en los contextos escolares, y para ello contamos con Tamara Díaz. Para exponer el tema de la conferencia de hoy tenemos con nosotros a Manuel Jesús Fernández, posiblemente uno de los mayores expertos en educación invertida en España. Resumiendo su extenso currículum, podemos decir que Manuel es licenciado en Geografía e Historia, cuenta con 29 años de experiencia docente y 18 de experiencia en la dirección escolar y actualmente trabaja como profesor de Ciencias Sociales. Su interés en la innovación educativa y las nuevas estrategias o metodologías que permitan al alumnado ser protagonista de su propio aprendizaje le han llevado a trabajar por proyectos Flipped Classroom aplicados en secundaria. Derivado de ello, también suele publicar en su página personal www.manueljesus.es y en otras páginas como el blog colaborativo Tácticas, en el magazine educativo INED 21 y en la página de Flipped Classroom, y también coordina la comunidad Flipped EAB de Google+. Ha sido formador en competencias en varios cursos organizados por centros de profesores de Andalucía, Extremadura, Murcia y Valencia. Ha formado parte del programa COMBAS, que es el programa de desarrollo de las competencias básicas del Ministerio de Educación. Ha colaborado con el proyecto PICBA, el programa de integración de las competencias básicas en Andalucía, de la Consejería de Andalucía, y ha sido formador sobre el nuevo currículum de primaria en los centros de la provincia de Sevilla. También ha participado en varios cursos de formación sobre esta metodología en institutos y centros de profesorado de Andalucía y Extremadura, sobre todo. Ha sido ponente en el curso sobre Flipped Classroom de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con sede en Santander durante 2014, y también director del curso Flipped Classroom Vuelve tu clase al revés de la universidad citada, con sede en Valencia durante el mes de julio en 2015. También ha sido conferenciante en el cuarto Congreso Internacional Encendiendo el Aprendizaje, organizado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa en México, el pasado año. Y yo creo que esto ha sido un semblance suficiente para ver la categoría del ponente que tenemos hoy con nosotros, y sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación MAFRE y a la Organización de Estados Iberoamericanos pues la oportunidad de poder demostrar la utilidad del free learning, del aprendizaje inverso, de la clase al revés, de Flipped Classroom, porque creo que es una de las herramientas más potentes para poder introducir las metodologías activas en las aulas de nuestro centro, ¿no? Y participar en esta experiencia, que yo creo que es una oportunidad muy grande para conocer muchos de los aspectos de la nueva educación. Mi ponencia, o mi charla, se llama ¿Y si todo está al revés? O ¿y si todo está al revés? Porque muchas veces, y a lo largo de la exposición vamos a plantearlo, creo que tenemos una serie de presupuestos educativos que posiblemente hayan durado mucho tiempo, sean muy tradicionales y quizás convenga revisarlos, ¿no? Durante algunos años, y seguimos en ello, algunos docentes estamos trabajando en el aprendizaje inverso, la clase al revés y la enseñanza al revés, que nos lleva a todo esto, y nos hemos dado cuenta que el Flipped Classroom es un desastre. Pero claro, ¿un desastre para qué? Es un desastre para la escuela tradicional. Sí, aquella escuela que sigue las mismas metodologías, las mismas historias, las mismas dinámicas de siempre. Es un desastre para la educación transmisiva o solo transmisiva, es decir, para aquella educación donde el profesor transmite conocimiento y el alumnado lo adquiere
casi por ciencia infusa, o solo escuchando al profesor y estudiando de memoria esos contenidos, y sin, bueno, pues sin que sea un aprendizaje significativo y sin que sea un aprendizaje realmente auténtico. Es un desastre para la escuela industrial, es decir, la escuela que se basa en pensar que el alumnado es un número que tiene que pasar por una serie de etapas, por una cadena de montaje para salir con una formación teóricamente suficiente, pero que cada vez es menos suficiente para el mundo que nos rodea. Para el aprendizaje simplemente memorístico, es decir, aquel que solo se basa en la memoria. La memoria no es mala, la memoria es algo que tenemos que utilizar para aprender y para conocer, pero no solo podemos centrar el aprendizaje en sabernos las cosas de memoria. Tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla, tenemos que aplicarla, y cada vez más con el tema de las competencias. Si el aprendizaje es solamente memorístico, pues la verdad es que nos quedamos muy cortos y realmente no potenciamos la capacidad del alumno para aprender y para hacer cosas y para ser cada vez más autónomo y más crítico. Es también un desastre para la evaluación que solo se delimita a calificar, es decir, para la evaluación calificatoria, para la evaluación puntual en un momento concreto, que desvirtúa todo el proceso de valoración o de evaluación porque parece que solamente estamos evaluando cuando hacemos un examen y tenemos que poner una nota. Cuando en realidad, como veremos, pues la evaluación es un proceso muy complejo que dura pues todo el curso, toda una evaluación y que supone ir valorando el desarrollo del aprendizaje del alumnado. Es un desastre para las clases particulares. Como iremos viendo, de lo que se trata fundamentalmente en el free learning es que el alumno aprenda junto con su profesor, en clase, en el instituto, en el colegio, porque en la universidad, que también se está desarrollando también cada vez más el free learning, y que sea el profesor quien le ayude y quien le guíe en su aprendizaje. Entonces, el problema de la educación actual es que el alumnado tiene que hacer sus actividades en casa, no ha entendido las explicaciones o no entiende las actividades, o no las hace, con lo cual se va quedando atrás, o les puede ayudar su familia, que llegará un momento en que ya no puede ayudarle por el nivel educativo o por el área que trabaja o la materia, o tiene que buscar clases particulares porque no entiende lo que tiene que hacer y al día siguiente el maestro o el profesor se lo va a exigir. Y de esta manera, como veremos, con el free learning, las actividades se hacen en clase y el profesor particular es el propio profesor, el propio maestro que ha mandado esas actividades y que las está haciendo junto con sus alumnos en clase. Es un desastre también para los deberes. Sabemos que hay pues una polémica, un debate importante sobre si deberes sí, deberes no, que en realidad no es tanto deberes sí o deberes no como qué tipo de deberes. Y el Flipped Classroom, a pesar de que muchos piensan que supondría un aumento de la tarea de los alumnos en clase, en realidad la limita. Es decir, si las actividades que antes hacía en casa ahora las hace en clase con el profesor, pues esas actividades que antes eran los deberes típicos de cada materia, pues ahora no la tiene que hacer en clase. Lo único que tiene que hacer en casa es ver un vídeo o un esquema o un resumen del tema para poder trabajarlo después en clase con el profesor o con el maestro. De esa forma, el Flipped Classroom o el free learning lo que intenta evitar son los deberes mecánicos que el alumno no termina de entender, que el alumno no termina de hacer y que supone un retraso de muchos alumnos que van quedándose atrás porque no van entendiendo ni las explicaciones ni las actividades. Y hay áreas, por ejemplo, como las matemáticas, que si uno no entiende ciertas cosas y se va quedando atrás, después todo lo demás es un mundo. Por lo tanto, el Flipped Classroom también es un desastre para esos deberes mecanizados, quizás excesivos en algunos casos, y que suponen pues una carga bastante importante para el alumnado y para sus familias. Por lo tanto, nos tenemos que plantear, como estamos viendo, que si en el mundo educativo las cosas están al revés. Es decir, si lo que predomina, como estaba analizando ahora, ¿será que el aprendizaje al revés es el que está al derecho y lo que está al revés es lo que estamos haciendo en general?
tenemos que plantearnos esa situación, esa posibilidad. Vamos a intentar demostrarlo a lo largo de la mañana, de la tarde. En primer lugar, nos situamos. Nos situamos porque creo que es fundamental para entender la necesidad de cambio situarnos en el contexto en el que estamos. En el contexto social, contexto mundial, contexto educativo. Si no nos situamos, podemos perder perspectiva, podemos perder enfoque y eso posiblemente nos haga equivocarnos o no plantear las cosas de manera que realmente nos sirva para el aprendizaje del alumnado. En primer lugar, estamos en una sociedad líquida y digital. Líquida, que es un concepto, la sociedad líquida o el mundo líquido, que es un concepto de Simon Bauman que se ha extendido, que ya cada vez más gente conoce, nos está diciendo que nuestra sociedad es una sociedad que está perdiendo valores sólidos, que está perdiendo una serie de circunstancias que rodeaban a una seguridad que ya no existe. Existe incertidumbre, existe miedo, existe expectativas. Estamos siempre en esa situación de crisis que es positiva porque ofrece oportunidades, pero también porque nos aleja de lo conocido, de lo seguro. Entonces, en ese mundo en constante cambio, que es la sociedad líquida, es donde nos encontramos. Pero además, con un añadido. Esa sociedad líquida, insegura, incierta, es además una sociedad digital, donde lo digital lo puede todo, donde lo digital lo maneja todo. Es decir, un alumno, nosotros mismos, cuando vamos a buscar algo que nos interesa o queremos buscar la información sobre algo, ya no utilizamos la antigua enciclopedia, que está cogiendo polvo en las estanterías, sino que vamos a Google, vamos a YouTube, vamos a Internet, vamos a la red. Cuando nos relacionamos con los demás, utilizamos tecnología digital. Cuando buscamos información, tecnología digital. Cuando leemos, en muchos casos, también utilizamos lo digital. Es decir, estamos en una sociedad dominada por lo digital. El aprendizaje digital, la información digital, la escuela digital, lo digital lo domina todo en una situación de incertidumbre como estamos planteando. Además, estamos en un momento en el que hay que ir cambiando el enfoque, precisamente porque en ese periodo, en esa situación de crisis donde se va abandonando o se va perdiendo la seguridad que había y se entra en un mundo de incertidumbre dominado por lo digital, tenemos que ir cambiando de enfoque. Si el alumno no aprende lo mismo ahora que hace 10 años o que hace 20 años y mucho más o mucho menos que hace 30 años o 40. Si el aprendizaje es distinto porque la información es distinta, los medios son distintos y todo eso provoca un cambio que nos produce la necesidad de cambiar de enfoque, de cambiar la manera de mirar la educación en relación con la sociedad en la que vivimos. Además, en esa situación típica de crisis de valores, de crisis de la sociedad, estamos de crisis de cambio, estamos en una encrucijada, y en el mundo educativo más. ¿Para dónde tiramos? ¿Qué hacemos? Metodologías activas, metodologías tradicionales, la mezclamos todo. Esa encrucijada educativa, pues creo que también se refleja un poco, aunque en España es un caso especial, en esa variedad normativa que hemos tenido, es decir, que hemos tenido varias leyes educativas, que estamos debatiendo, se supone, una nueva ley educativa que tiene que acabar con toda esta incertidumbre legal que hemos tenido, con todas estas variaciones. Y ahí hay diferentes puntos de vista que demuestran pues que no sabemos para dónde tirar. La educación inclusiva sí, pero la educación inclusiva resulta que está reñida con la competitividad, que es otro de los valores que se extiende en la sociedad. Es decir, que estamos en un sitio y no sabemos para dónde tirar. Cambiando de enfoque y tirando o marchando por el camino adecuado, posiblemente mejoraremos, pero en esa situación de incertidumbre y de no saber por qué camino empezar la trayectoria, pues la verdad es que muchas veces es difícil decidirse y hacer las cosas de una manera que realmente al final, que es el objetivo, el alumnado aprenda cada vez mejor y cada vez más. Además estamos en esa situación, en una situación de expectativa. Es decir, ¿qué pasará? ¿Qué ley terminaremos? ¿Qué pasará al curso siguiente?
cómo puedo cambiar mi aula, cómo puedo cambiar mi metodología, cómo puedo enseñar mejor, cómo pueden mis alumnos aprender mejor en esta situación donde la escuela está perdiendo un poco la influencia ante todo lo que es el aprendizaje informal que está fuera de la escuela, ¿no? Entonces esas expectativas también tenemos que tenerlas en cuenta para situarnos, ¿no? Para intentar ver que creo que el camino es conseguir que las escuelas se conviertan en centros de investigación, desarrollo e innovación. Que las escuelas sean centros de I+D+I y no templos del saber. Que las escuelas sean centros donde se experimenten, donde se hagan experiencias, donde se trabaje en los laboratorios en vez de dar la teoría de la química orgánica, pues que el alumno trabaje en el laboratorio, que se hagan proyectos de aprendizaje, aprendizaje de servicio, que se mejore el pueblo, el barrio, la escuela, que el alumno se implique, que el alumno se motive en esos proyectos y no seguir manteniendo un modelo que creo que en la sociedad actual pues no beneficia el aprendizaje del alumnado, sino lo que hace es adocenarlo, es acostumbrarlo a un aprendizaje mecánico, a un aprendizaje industrial, como hemos visto, y que lógicamente eso pues no le beneficia porque cuando sale fuera se encuentra otra cosa completamente distinta y ese choque pues la verdad tenemos que evitarlo en la escuela, porque si no, como veremos, mal nos puede ir, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta todo esto, desde hace un tiempo, posiblemente 9 o 10 años, en mis clases yo he ido buscando soluciones, buscando alternativas a ese aprendizaje tradicional y esas metodologías tradicionales. En esa búsqueda de intentar trabajar de otra manera, que los alumnos aprendieran de otra manera, en esa búsqueda, en el año 2012, en unos encuentros que se organizan allí en Andalucía, que son los EABE, encuentros de andaluces de blogueros educativos, se organizaron una serie de temas y uno de ellos era el Flip Classroom, que hasta entonces pues acababa de llegar a España o se conocía poco y bueno, había cierto interés. Los que formamos parte de aquel grupo después construimos o creamos la comunidad Flip-EABE y yo en ese momento, en ese encuentro de Algeciras del año 2012, pues vi que era algo parecido a lo que yo había estado intentando en segundo de bachillerato y que me podía servir. Entonces el año siguiente me decidí ya a utilizar la clase al revés, la metodología del Flip Classroom, en segundo de bachillerato. Monté el curso, los vídeos y todo el curso de segundo de bachillerato lo desarrollé en Flip Classroom. Y desde entonces pues lo sigo utilizando en segundo de bachillerato y después lo he ido utilizando también en otros cursos que he ido impartiendo y que he ido adaptándolos poco a poco a esta metodología. En primero de eso este año, en cuarto de eso también, cuando he dado en primero de bachillerato patrimonio, que es una materia que se da allí en Andalucía como optativa en primero de bachillerato también. Es decir, que he ido adaptándolo y usándolo en los demás niveles en los que he ido impartiendo clases. Bueno, una vez que nos hemos situado, hemos visto mi búsqueda de una solución a los problemas educativos y a los problemas del aprendizaje del alumnado, vamos a pasar a una segunda parte que sería hablar del concepto de Flip Classroom, de Flip Learning y de sus implicaciones. La metodología del Flip Learning, esto hay un debate importante, uno dice que es estrategia, otro que es metodología. Yo tenía una visión distinta y la experiencia me ha hecho pensar que realmente el Flip Learning es no tanto una metodología o una estrategia, sino una especie de paraguas. Es decir, es una especie de metodología o de estrategia, al final da igual, depende de los matices que utilicemos, que permite utilizar metodologías activas en el aula. Al vaciar la clase de explicaciones homogéneas y largas, la llena de actividades. Y si la llena de actividades, pues tenemos que diseñarla, tenemos que ver qué hacemos con los alumnos. El problema del Flip Learning no es tanto hacer un vídeo que lo vean los alumnos, sino que cuando lleguen a clase, ¿qué?
¿qué hacemos con ellos? Si ya no tenemos que explicar, que es lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, por eso permite trabajo cooperativo, debates, aprendizaje por proyectos, otro tipo de evaluación, otro tipo de relación con los alumnos, es decir, lo que vamos a ir viendo en estas implicaciones, ¿no? El primero, que como podemos ver, es el cambio de roles. El alumnado pasa a ser más activo, deja de ser un alumnado pasivo que escucha las explicaciones y que hace mecánicamente una serie de actividades, y se convierte en un alumno activo, un agente activo de su aprendizaje. Busca información, elabora productos, debate con los compañeros, pide información al profesor, trabaja, explica, es decir, se convierte en un agente activo, no está pasivamente escuchando, como hemos planteado, al profesor, ¿no? Las explicaciones del profesor. Lógicamente, al cambiar el rol el alumno, el profesor también. El profesor ya no es el transmisor de saber, la fuente de saber, sino que es un guía, es una orientación, un orientador del aprendizaje, y guía a sus alumnos o lleva a sus alumnos donde él cree que donde pueden aprender mejor para que se desenvuelvan de manera autónoma. Y ese cambio de rol es fundamental, porque si hacemos free learning y seguimos manteniendo los mismos roles, pues en realidad no estamos haciendo free learning. Estamos aparentando que hacemos una metodología activa, pero en realidad seguimos haciendo lo mismo. Entonces el cambio de rol es fundamental y es una de las principales implicaciones del free learning. En segundo lugar, permite, como hemos ido viendo, permite utilizar metodologías activas. Por esto que hemos dicho, es decir, vaciamos la clase de explicaciones, la llenamos de actividades. Y si yo antes me llevaba 2 días explicando causa de la Revolución Francesa y fase de la Revolución Francesa, acontecimientos, pues ahora lo ven en un vídeo de 10 minutos o de 7 minutos, depende, el tiempo no conviene que sea muy largo, y a partir de ahí ellos son los que averiguan las causas, se explican las causas, analizan las causas y son capaces de llegar desde su propio conocimiento a averiguar cuáles son las causas. No solo se las aprende de memoria, sino que las ve, las analiza, las explica, las entiende mejor y es capaz de aprenderlas de una manera mucho más duradera. En relación con esto, precisamente ayer y antes de ayer, una experiencia en cuarto de eso, que al final los mismos alumnos confirmaron que realmente habían aprendido. Y tenían que explicarse por parejas la Revolución Francesa y la Constitución de Cádiz. Y claro, al principio había un cierto desbarajuste y no salió muy bien en un primer intento, pero cuando entendieron realmente cuál era el objetivo, y yo les pregunté después a los que habían estudiado la Constitución de Cádiz, les pregunté la Revolución Francesa, que se le había explicado el compañero, lo sabían y lo habían entendido. Con lo cual ellos se dieron cuenta que aprenden mejor cuando se lo explica un compañero y aprenden mejor cuando ellos tienen que explicarlo. Y yo creo que esa es la clave del sistema. Yo creo que esa es la clave de la metodología. Que el alumno se haga protagonista, que el alumno se haga responsable, porque también es muy fácil que me mande las actividades, yo las hago o no las hago, y un día detrás de otro, cuando el responsable es el profesor, el que me manda, el que corrige y el que dice qué actividades tengo que hacer. Cuando asumen esa responsabilidad es más difícil, es más complicado para ellos, tampoco están acostumbrados, hay que acostumbrarlos, pero al final el resultado pues es mucho más positivo que en el aprendizaje tradicional. La tercera implicación, la posibilidad de usar las tecnologías para el aprendizaje. Las tecnologías las utilizamos normalmente como TIC, es decir, como tecnología para la información y la comunicación, ¿no? Buscamos información, elaboramos documentos, mandamos correos. Lo importante es que ese manejo de las tecnologías repercuta o se relacione con el aprendizaje. Y entonces tenemos las TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y consiste básicamente en que ese manejo de las tecnologías sirva para analizar situaciones, crear productos, crear vídeos, crear podcasts, crear presentaciones, crear infografías. Es decir, sirva para que el alumno cree sus productos y demuestre lo que ha aprendido. Y para que incluso, pasando a otro nivel, pues pueda hasta enseñar, es decir, explicar lo que ha hecho, que lo que ha hecho sirva para que otros alumnos aprendan, para que aprendan otros compañeros,
Y de esa manera las tecnologías se utilizan para el aprendizaje. Con esto y en relación con los dispositivos móviles, que también comentaremos ahora, hay un problema importante, y es que el alumnado no relaciona dispositivo móvil y tecnología con aprendizaje. La relaciona con ocio, con juego, con relación social, pero no la relaciona con el aprendizaje. Es decir, cuando yo les digo a los alumnos tenéis que hacer un vídeo con una aplicación que ellos utilizan para Instagram para hacer fotos del cumpleaños de los colegas y de los amigos, pues me miran con cara como diciendo, pero eso se puede hacer. Esto no estaba solo hecho para las tonterías estas de Instagram. Bueno, pues esa misma aplicación la pueden utilizar para hacer un vídeo sobre un personaje de la Revolución Francesa, un personaje de la República Española, un acontecimiento importante de la historia contemporánea, y utilizan esa aplicación móvil para crear sus propios productos. Y no están acostumbrados o utilizar las redes sociales, utilizar Twitter, como en nuestro caso, y en algún momento Instagram, para resumir un tema o para explicar un tema, difundirlo, que les sirva a otros, no solo a ellos para aprender, sino a otros para con esos tweets, con esas reflexiones que puedan hacer en Twitter, dentro de lo que cabe, puedan servirle a otros para su aprendizaje. Entonces, incardinar, meter la tecnología en el aprendizaje, porque el objetivo no es, además del aprendizaje en sí del alumno y de que se den cuenta que la tecnología sirve para aprender también, no solo para jugar o para relacionarse, el objetivo fundamental es que se pueda relacionar o pueda haber cada vez más relación entre el aprendizaje formal que desarrollamos en el aula y el aprendizaje informal que desarrollamos fuera. Porque, y cuento otra anécdota que cuento mucho porque además es muy significativa en cursos y en talleres de formación. Veo pasar a 3 alumnos con 5 diccionarios de francés cada uno, ¿a cuál más grande? ¿De dónde vais? No, vamos a clase de francés. ¿Y qué tenéis que hacer? Dice, no, buscar palabras. Y bueno, y el móvil no nos deja utilizarlo. ¿Qué piensa ese alumno de la escuela? De tener que ir a... Bueno, en realidad piensan bien porque se distraen, tardan lo suyo en ir a la sala profesora por los diccionarios, tardan lo suyo en volver a clase, se entretienen, beben agua, así, pero bueno, en realidad lo que están pensando es qué tontería, cuando yo le doy al botón y y encuentro la palabra. Entonces, esa falta de sintonía, esa falta de contacto de la educación formal dentro de las paredes del aula o de la escuela, con la formación informal, que es mucho más, es fluida, es ubicua, es constante, es decir, en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier lugar. No tengo que esperar que sea la clase de francés para buscar en un diccionario de francés una palabra, que si me hace falta la busco donde esté y cuando esté, ¿no? Entonces, eso creo que perjudica a la escuela y que la escuela, si se aísla, pues será cada vez menos influyente, será cada vez una institución a la que le demos menos importancia porque el alumno estará deseando salir de la escuela para aprender, con lo cual la verdad es que eso sería bastante negativo y creo que eso se está dando ya, ¿eh? Creo que es algo que no es que pueda pasar, es que está pasando. Es que el alumno aprende más o cree que aprende más, si maneja bien las redes, fuera de la escuela que dentro. Y eso creo que tenemos que evitarlo porque ese aprendizaje muchas veces está, entre comillas, fuera de control, muchas veces no tiene por qué ser positivo, puede ser negativo, puede llevar a consecuencias negativas y por eso tenemos también que utilizar la tecnología para enseñarles a buscar información, a utilizarla, a manejarla y a ser capaces de crear sus propios contenidos, como hemos dicho, ¿no? Claro, eso nos lleva también a otra de las implicaciones más importantes del free learning, que es diseñar actividades de aula. ¿Qué hago yo con mis alumnos cuando ya han visto el tema y no tengo que explicárselo? O no tengo que explicárselo a todos de la misma manera. Pero claro, una vez que empiezan a trabajar el tema, pues unos tendrán dudas sobre, no sé, ahora estamos viendo en segundo de bachillerato, por ejemplo, los Austrias, pues unos tendrán dudas sobre las comunidades de Castilla con el reinado de Carlos I y otros a lo mejor tienen dudas sobre la unión de armas de Felipe con Felipe IV en la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. Bueno, pues yo voy al grupo que tiene dudas
sobre las comunidades y le explico las comunidades. Voy al grupo que tiene dudas sobre Felipe IV y le explico esa duda. O le indico dónde tiene que buscar, qué es lo que tiene que hacer. Yo no doy la misma explicación para todos. No es que no expliquemos, es que explicamos de otra manera. Porque estamos observando por los grupos, por las parejas, o si trabajan individualmente, viendo cómo trabaja cada uno y resolviendo las dudas que tienen en ese momento. Eso, como hemos visto antes, no pueden resolvérselo normalmente su familia, y solo se lo podría resolver un profesor particular en esas clases particulares que hemos dicho que el free learning puede ser un desastre para ellas, ¿no? Mientras que allí se la podemos resolver nosotros, los profesores. Y estoy poniendo ejemplos de historia, pero posiblemente sean mucho más prácticos ejemplos de matemática, de ciencia, de física o de lengua, de análisis sintáctico, por ejemplo. Pues todo eso podemos resolverlo en el aula. Entonces tenemos que diseñar actividades que les permitan a los alumnos ser activos, que les permitan aprender, que les permitan ser autónomos, críticos, debates, explicaciones express, que es otra de las cosas que utilizamos, este 2x1 que hemos dicho antes, 2 temas que se tiene que explicar la pareja y después se le pregunta cruzado. Todo esto son actividades que tenemos, entre comillas, que inventarnos, porque hay muchas cosas ya inventadas, hay muchas estrategias de trabajo cooperativo, muchas estrategias que se utilizan en muchas asignaturas, en muchas materias, y todo esto tenemos que rellenarlo con las actividades del aula. Por eso, metodologías activas, presencia del profesor o del maestro en el aula con el alumno, con lo cual el aprendizaje se garantiza desde el punto de vista de la capacidad del profesor de guiar y de orientar al alumno. Otra de las implicaciones importantísimas de la atención del free learning es la atención a la diversidad. Como beneficia la personalización del aprendizaje, distintos ritmos de aprendizaje, pues claro, la atención a la diversidad es más fácil. Como además el profesor no está explicando toda la hora o gran parte de la hora y solo ve las caras de los alumnos escuchando o haciendo que escuchan lo que uno está diciendo, sino que está continuamente atendiendo a los alumnos, pues puede tener más tiempo para atender a alumnos que más lo necesiten. Si trabajamos en grupo cooperativo y el alumno que tiene más dificultades está en un grupo que le puede ayudar, pues el mismo alumnado ayuda a ese alumno que tiene más dificultades para aprender o para comprender lo que están haciendo. Entonces, beneficia esa atención a la diversidad, primero, por facilitar distintos ritmos de aprendizaje. Segundo, porque permite entre los alumnos compartir el aprendizaje y ayudarse unos a otros. Y en tercer lugar, porque el profesor puede prestar mucha más ayuda, más personalizada y más continua y más directa a los alumnos que tienen más problemas de aprendizaje. Entonces, una de las implicaciones creo que más importantes de free learning. En concreto, y otros años no, porque no he tenido alumnos con excesivas dificultades, este año tengo una alumna en cuarto de ESO que durante toda la etapa ha ido perdiendo visión. Ya entró con problemas de visión, ha ido perdiendo y prácticamente con un ojo no ve y con el otro creo que tiene un 20%. Entonces tiene ya apoyo de la ONCE y tiene unos materiales. Claro, el año pasado repitió porque ahora lleva mucho tiempo mala, está ingresada porque además tiene otros problemas, en fin, problemas de salud. Pero claro, el año pasado lo pasó fatal en historia porque tenía que estudiarse de memoria pues el libro de texto o los apuntes que le dieran. Claro, sus problemas de visión, esos problemas de visión le llevan a que necesite más tiempo para entender lo que está estudiando, porque el campo de visión es más corto. Todo eso le supuso pues casi una enfermedad. Este año, cuando empezamos las orientaciones para el trabajo con la alumna, yo la había tenido en primero hace ya 5 años y he vuelto a tenerla ahora. Claro, a la asesora de la ONCE, pues la verdad es que me felicitó porque vio que era la solución para ese problema. Ver los vídeos los ves mucho más fácil que leer un texto. Con eso tiene una idea del tema. El trabajo lo hacemos en ordenador, que para ellos es más fácil manejarse. Es decir, que hay una serie de ventajas para esa dificultad, ¿vale? Que, por ejemplo, pues no tiene la metodología tradicional. Y la verdad es que pues es una manera también de atender esas necesidades educativas especiales que podemos tener en clase. Otra de las implicaciones fundamentales
del Free Learning, que es quizás la que más destacan los creadores del modelo, Berman y Sam, dos profesores norteamericanos, es que mejora la relación entre los alumnos y el profesor. La relación es constante, y no una relación lejana, sino que una relación continua y cercana. Nos acercamos a los grupos, ayudamos, compartimos, damos pistas, continuamente estamos valorando y evaluando y corrigiendo y valoramos el error y todo. Esa relación más continua y más cercana mejora y conocemos mejor a nuestro alumnado. Si no es lo mismo estar cerca de tu alumnado durante todo un curso que solo estar cerca de tu alumnado cuando corriges un examen que ha hecho un día puntual. Y lógicamente eso pues no conoce al alumno, no conoce sus dificultades, no conoce sus problemas, y de esta manera pues cada vez vamos conociéndolos mejor, sabemos sus dificultades, sabemos cómo pueden corregir esas dificultades, cómo manejarse, y eso al final pues no solo beneficia su aprendizaje, sino que además mejora esa relación, que al final se crea un vínculo que al final mejora toda la relación de aula y toda la relación de aprendizaje que se produce. El free learning también provoca una situación de evaluación distinta, ¿vale? Otra de las implicaciones clave es el cambio en el modelo de evaluación. No sería coherente que estuviéramos trabajando metodologías activas y después evaluáramos con un examen memorístico o un examen tradicional. Entonces tenemos que valorar las actividades de clase, las actividades que desarrollan los alumnos, los trabajos, los productos finales, el proceso de elaboración de ese producto final, y todo eso permite una evaluación mucho más formativa, mucho más cercana al alumno, que el alumno incluso pueda participar en esa evaluación, evaluando a sus compañeros o evaluando su propio trabajo, acostumbrarlos a hacerse responsables de esa evaluación, que es también una de las cosas que posiblemente perjudique más el aprendizaje del alumnado, sentirse no responsable de su aprendizaje. Si yo aprendo porque mi maestro enseña, no porque yo tenga que aprender. Y una de las opciones que yo planteé el año pasado en segundo de bachillerato es decir, ustedes tenéis un 10 desde que empezamos el curso. La responsable de mantener el 10 o de perderlo sois ustedes. Yo os lo he dado ya. Yo no voy a poner una nota por vuestro trabajo porque la pongo yo con una serie de criterios. No, tenéis ya el 10. Ahora a ver si sois capaces de mantenerlo. La verdad es que al principio es un poco chocante. Y la responsabilidad es de los dos, pero claro, eso le transmite a ellos la responsabilidad de mantener una cosa que pueden mantener, y que se la pierden es responsabilidad suya, no responsabilidad del profesor, porque siempre decimos he aprobado o el maestro me ha suspendido, ¿no? Y entonces eso le cambia un poquito el chip y se dan cuenta de que la responsabilidad de su aprendizaje y de su evaluación debe ser suya. Y ellos son los que tienen que hacer el esfuerzo por aprender y el esfuerzo por, si les interesa y quieren, sacar la mejor nota posible. Entonces la evaluación, la coevaluación, una evaluación formativa, una evaluación procesual, es decir, no es una evaluación puntual, en un momento concreto, un examen, sino que se valora todo el proceso, todos los productos, todos los trabajos, y cuando ellos ven al final de la evaluación, tanto en segundo de bachillerato, bueno, en primero incluso más, o en cuarto de eso, por poner los ejemplos de este año, que tienen cerca de 20 notas, de trabajo, de actividades, de ver los vídeos, del proceso de trabajo, de la explicación, del tema por tweet. Cuando ellos se dan cuenta que tienen 20 notas y que todas valen, pues la verdad es que es una sorpresa para ellos. Porque ellos piensan que solo va a valer el examen final o el examen parcial que se hace a mitad de trimestre, y eso también vale, y tiene un porcentaje, pero que yo le doy menos porcentaje de que realmente ellos creen que se le va a dar, ¿no? Entonces, alumnos que suspenden un examen de evaluación pueden perfectamente aprobar si han trabajado bien, han hecho las actividades bien, han hecho un buen producto, han elaborado un buen vídeo y han demostrado que conocen el tema, ¿no? Entonces, la evaluación es algo que también cambia mucho si somos coherentes con el free learning. Bueno, y al final, yo creo que sería un poco la conclusión de todas estas implicaciones. El alumnado es protagonista de su aprendizaje, protagonista de su evaluación, protagonista de las clases, protagonista de la información. Es decir,
el free learning es mucho más que ver vídeos o hacer las actividades en clase en vez de en casa. Free learning es algo que permite cambiar el enfoque de la educación y que permite cambiar el protagonismo de la educación. Que pase del profesor que explica al alumno activo que trabaja, que explica, que crea, que analiza y que es capaz de ser autónomo, creativo y competente, ¿no? Que creo que es al final lo que estamos intentando. Bueno, aquí, por ejemplo, son alumnos de este año de segundo de bachillerato que estaban explicando un tema a los demás, del tema de la romanización, como ejemplo de eso que estamos viendo. Bueno, hemos visto el concepto y hemos visto sus implicaciones, pero claro, esto no es un capricho ni es un invento, ni es algo que nos venga bien y lo desarrollamos porque así, bueno, pues nos va mejor en clase y vemos que los alumnos aprenden, ¿no? Esto tiene también unas justificaciones desde las teorías del aprendizaje, varias. Yo me voy a centrar en dos nada más, que son la taxonomía de Bloom y la pirámide de Day. En ambas, básicamente, lo que se nos dice es que en la taxonomía de Bloom, por ejemplo, que tenéis aquí las categorías, ¿vale? Aunque está invertida porque es el modelo que se utiliza en Free Learning, esto sería una pirámide cuya base sería recordar y su cúspide sería crear, y estaría en forma de pirámide no invertida, como en este caso. Sería una pirámide completa. Bueno, pues en la escuela normalmente nos dedicamos a lo que Bloom llama las actividades, las habilidades de pensamiento inferior, es decir, a recordar, estudiar de memoria, comprender algunas cosas y aplicarlas en ejercicios, actividades o el examen. Y dedicamos muy poco tiempo a analizar las cosas, a evaluar nuestro trabajo, el trabajo de los compañeros, el trabajo que hacemos, los productos, a valorar otras posibilidades y a crear. No nos da tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar, tienen que hacer las actividades, tenemos que terminar el libro de texto, tenemos que terminar el currículum. Los alumnos no aprenden todo lo que podrían aprender, pero hemos terminado el libro de texto, hemos terminado el currículum y estamos muy satisfechos. Hemos hecho los exámenes que teníamos que hacer. Nos quedamos en el nivel de pensamiento inferior y no desarrollamos las habilidades de pensamiento superior que hace al alumno más autónomo, más creativo, más crítico y más competente. ¿Qué provoca el free learning? Pues como vemos aquí, que no haya que recordar tanto, lo imprescindible, lo necesario para poder seguir trabajando, que se vayan comprendiendo cosas conforme se van trabajando en el tema, que esos conocimientos se vayan aplicando en distintas actividades y sobre todo permite analizar, hacer debates, buscar relaciones entre causas y consecuencias, en el caso de historia, o en otras asignaturas, pues otras actividades, permite la coevaluación, la autoevaluación, aprender evaluando, aprender valorando y sobre todo permite crear. En vez del alumno está pasivo, está creando un vídeo sobre la conquista de Granada, por ejemplo, en vez de escuchar al profesor que la conquista de Granada fue en 1492 y que pasó esto, sino que hace un vídeo sobre eso. Entonces, eso es lo que permite el free learning y lo que provoca que esa teoría del aprendizaje justifique esta metodología que estamos utilizando. En cuanto a la pirámide Olcono del aprendizaje de Dale, básicamente lo que nos viene a decir es que el alumno recuerda poco de lo que escucha o oye, un poquito más de lo que ve y sobre todo lo que recuerda más es cuando él explica lo que ha aprendido. Y eso lo sabemos nosotros como docentes, y como docentes sabemos que cuando realmente dominamos un tema y lo explicamos, nos sale muy bien. Cuando no dominamos, siempre tenemos lagunas y vemos caras de como diciendo, ¿qué estará diciendo que yo no me entero de nada? ¿No? Entonces, como docentes sabemos que si dominamos un tema lo explicamos muy bien. Pues lo mismo pasa con los alumnos. Si lo explican bien y lo han trabajado, lo han aprendido para siempre. El aprendizaje es mucho más duradero, mucho más efectivo. Que si solo lo leen, lo escuchan, lo pasan al examen de memoria y a los 2 días, como dicen ellos, si te he visto no me acuerdo. No se acuerdan de nada, o de muy poco.
Lo que tenemos aquí es una aplicación de esa teoría de Bloom al modelo de segundo de bachillerato. ¿Vale? Este año he modificado un poco, he ajustado piezas, como viene ahí. Y tenemos una variedad de actividades que ya he relacionado yo con la taxonomía de Bloom, porque permite que sepamos realmente lo que estamos haciendo y variando esas actividades para adaptarlo mejor a desarrollar las habilidades de pensamiento superior, ¿no? que habla Bloom. ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, pues en primer lugar, lógicamente estamos en Ciencias Sociales. Ciencias Sociales es una asignatura, una materia que siempre se ha planteado como algo memorístico y que, sin embargo, creo que enfocado de otra manera, el tema del enfoque que hemos dicho antes, puede ser una materia muy útil para los debates, para analizar los contextos, la actualidad, es decir, para muchas cosas, no solo para estudiar de memoria o ver de memoria lo que... Entonces, las ciencias sociales es una ciencia y, de hecho, por eso hay muchos profesores de Free Learning. Quizás sea la materia de donde más profesores hay. Para eso necesitamos herramientas que cada vez son más, que pueden ser agobiantes y que yo aconsejo que sean una batería de herramientas manejables, para hacer vídeos, para hacer podcast, para hacer infografía, una o dos por actividad, y que además tampoco suponga una carga para el alumnado, así que el alumnado no se sobrecargue con herramientas y pierda la perspectiva de que lo que tiene que hacer con esa herramienta es aprender, no saber utilizar las herramientas. Entonces las herramientas son fundamentales y muy útiles porque permiten un aprendizaje y una motivación del alumnado. Después el diseño de actividades, que ya hemos visto. Si el diseño de actividades es fundamental en el Free Learning y no solo se necesitan herramientas, sino actividades diseñadas y adaptadas para el aprendizaje del alumnado. También es importante el trabajo en el aula, es decir, estar pendiente de los alumnos, plantear las actividades motivadoras, que ellos se sientan a gusto en clase. Por ejemplo, esta imagen es estaban haciendo un crucigrama sobre el planeta Tierra y yo había puesto en la pizarra digital las letras no se veían bien en el papel y lo puse ahí. Entonces ellos se acercaban a la pizarra y cuando no veían algo, pues se acercaban más y estaban consultándose unos a otros. Es una clase activa, una clase que no están uno a uno sentados, aburridos, escuchando al profesor, sino que están moviéndose, están haciendo actividades motivadoras y que les permiten aprender. Y la evaluación tiene que ser coherente, como hemos dicho, y ser muy práctica. Y además valorar todo el trabajo del alumnado y ser procesual, no puntual. Vamos a mi experiencia, que básicamente está basado en todo lo que hemos dicho antes y que por eso tampoco me voy a extender mucho. En todos los niveles, básicamente sigue el mismo esquema. En primer lugar, la previa. La previa es ver el vídeo del tema y la clase siguiente, por ejemplo, mañana, yo le dije el martes a mis alumnos de segundo de bachillerato que para mañana tenían que ver el vídeo y mañana trabajamos el vídeo. No es solo ver el vídeo, porque muchos piensan, bueno, el vídeo y ¿qué? Ven el vídeo, rellenan un cuestionario y plantean 3 cuestiones. ¿Qué les ha interesado más? ¿De qué se han enterado menos? ¿Y qué les gustaría tratar en clase? Y a partir de esas 3 preguntas trabajamos. ¿Qué dudas habéis tenido? Pues esta. Las aclaramos en clase. ¿Qué os gusta más? Esto y esto. Pues más o menos lo vamos a ver ahora en el trabajo. Entonces es un debate sobre el vídeo, sobre el tema, con lo cual en cuanto empiezan a trabajar el tema en la clase siguiente, con actividades muy variadas, como hemos dicho, pues ya tienen una idea del tema y ya es como si lo hubiera explicado yo. Pues ya tienen una idea general que van a profundizar y van a trabajar con más detalle en el aula. La segunda parte, el trabajo en el aula. Explicación express, trabajo en equipo, grupos cooperativos, tema por tweet, esas actividades muy variadas que hemos dicho y que aquí en este caso, por ejemplo, son alumnos de primeros que están empezando el proyecto Mi Planeta, que es el primero que vamos a hacer en primero de eso. Y la evaluación formativa, evaluación con rúbricas, con observación. Si la observación de clase es fundamental y te la permite la forma de trabajar. Es decir, cuando uno está explicando, como hemos dicho antes, solamente ve uno las caras de sueño, de interés, de miedo, de a mí me da igual lo que está diciendo,
de desinterés del alumnado. Cuando uno está observando el trabajo del alumnado, perfectamente ve quién trabaja más, quién trabaja menos, cómo se trabaja, qué dificultades tiene y puede ir corrigiéndolas. Aquí tenemos varios modelos de rúbricas que yo utilizo. Y vamos a ver solamente una, que es la más general y que es algo que al profesorado le interesa. Una rúbrica muy simple, porque si complicamos las rúbricas, al final casi que esto se convierte, la evaluación se convierte en una quiniela. Ponemos la X o el número donde es para salir del paso, porque entonces creo que tenemos que simplificar las rúbricas. Y aquí, pues yo he llegado a la conclusión de lo que yo valoro del alumnado es el trabajo individual, cómo trabaja de manera individual, cómo trabaja el grupo, cómo elaboran el producto, cómo es ese producto y cómo lo explican. Con una serie de categorías aquí que indican que pueden hacerlo mejor o peor. ¿Vale? Esto se lo doy yo a los alumnos al principio del proyecto e incluso lo tienen todos los días y ellos al final se ponen una nota de su trabajo individual. Si el trabajo individual lo valoran ellos, aparte de las notas que yo le ponga en las actividades que hacen. Bueno, pues esa es una de los modelos, las demás son más complicadas. Y aquí, bueno, pues algunos ejemplos de las páginas que utilizo, que son Google Sites. Esta es la página de segundo bachillerato donde está todo. Están las actividades que vamos a hacer, cuestionarios, noticias relacionadas con nuestra experiencia, los temas, la previa de cada tema, que sería el vídeo que tienen que ver con el cuestionario, el nombre y las cuestiones. Están trabajando por estándares, que luego se les va a pedir en la prueba de acceso, ¿vale? También tienen ahí los estándares y pueden ir desarrollándolo en clase, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues eso como un ejemplo. Y después me gustaría, porque la verdad es que es fundamental para entender la importancia de esto del free learning, la influencia en el cambio educativo. Voy a leer algunas opiniones porque son todas muy parecidas, que creo que refuerzan y justifican un poco que sigamos haciendo esto y que lo intentamos hacer y extendamos el modelo, ¿no? El alumnado opina que me cuesta memorizar y al trabajar en clase hace que lleves al día la asignatura y solo tengo que repasar y me acuerdo. Lo hago yo y cuando llegamos a clase y el maestro explica ya sabemos de lo que habla y no tenemos trabajo para casa. Nos ayuda bastante ya que cuando haya que estudiar para el examen será un repaso debido a lo que se ha trabajado en clase. Aprendemos a aprender y tenemos conocimientos interiorizados y resulta más fácil tener mejores resultados. Solo con esto ya podríamos dejar de ver opiniones, porque creo que es la esencia de lo que intentamos. Que aprendan a aprender, que aprendan cosas, que aprendan a seguir aprendiendo siempre, para toda la vida, que los conocimientos se le queden y que los resultados mejoren. Creo que cuando yo leí esto, la verdad es que dije, bueno, pues ya no sigo, porque es que ya hemos conseguido algo que yo creo que es fundamental en el aprendizaje del alumnado. Bueno, todo lo demás, aprende mejor el tema, que la tradicional es menos pesada, hacemos muchas actividades muy diferentes y entendemos mejor el tema. No es memorizar, es aprender. Lo memorizado lo olvidamos, lo aprendido lo recordamos. Esto también incluso casi como un poema, ¿no? Las clases no son pesadas. Bueno, en definitiva, creo que como muestra es suficiente para ver por qué seguimos haciendo esto, por qué lo intentamos y por qué creo que el profesorado debería seguir haciéndolo. Conclusiones. Para seguir este modelo o cualquier modelo de cambio se necesita o se requiere entender o comprender y darse cuenta de la necesidad de cambio. Si no nos damos cuenta, por mucho que nos lo digan, no vamos a querer cambiar. Si nos damos cuenta de que es necesario cambiar, es más fácil que cambiemos. Y el problema está en que nos damos cuenta de la necesidad de cambio, pero no nos atrevemos o no somos capaces de dar el paso.
Creo que es fundamental para el profesorado y para las familias y para el alumno, sobre todo para el profesorado, que es el que tiene que dar el paso primero, la necesidad de cambio. En segundo lugar, es necesario entender que el rol docente ha cambiado y que ya somos más guías que expertos en un tema. No solo expertos en un tema, sino que además somos guías. Conclusiones. El Free Learning es el caballo de Troya de la innovación. Aparentemente, con poca cosa, podemos conseguir mucho. Aparentemente, con introducir un vídeo en vez de una explicación, eso cambia el enfoque de la asignatura, cambia el enfoque del trabajo en clase y a partir de ahí, pues nos vamos a un aprendizaje inverso y un aprendizaje mucho más auténtico, mucho más continuo y duradero. La segunda conclusión, permite la personalización del aprendizaje, que es una de las claves del aprendizaje del siglo XXI. Gracias a la tecnología, gracias a los medios con que contamos, la personalización es mucho más fácil, aprender a distintos ritmos y personalizar el aprendizaje a las necesidades del alumnado. Y fundamental, invertir en el aula. Si no es tanto invertir el aula como invertir en ella. Aprovechar al máximo el tiempo de aprendizaje en el aula con tus alumnos, de tal manera que aprendan más, que entiendan por qué están aprendiendo y que vean la importancia de ser cada vez mejores, ser cada vez más competentes, más autónomos, más creativos y más críticos. Y al final, bueno, pues que el alumnado debe ser el protagonista del proceso de aprendizaje. Me gustaría plantear algunas referencias, brevemente, de algunos libros. Darle la vuelta a tu clase, de Berman y Sang, que es posiblemente, bueno, de los creadores, entre comillas, del modelo, porque el Free Learning no tiene un modelo, se adapta a las condiciones que cada profesor o cada centro tenga. Varios libros que han ido saliendo relacionando el Free Learning, el aprendizaje activo y la gamificación, como eso que tenéis ahí de varios autores, Turón, Santiago y Díez, sobre el espacio de aprendizaje, la escuela como espacio de aprendizaje, donde también tengo yo uno de los capítulos, en el libro de Débora y Antonio Calvillo, que también participamos varios profesores de Free Learning, de guía gamificada para novatos y no tan novatos, y uno que salió el año pasado, bueno, este verano, mejor dicho, aplicar el modelo de aprendizaje inverso, que también está muy interesante. Y aparte de las referencias bibliográficas, pues las referencias web, que básicamente hay muchas, pero yo siempre recomiendo dos: de Flipper Classroom, la página fundamental de esta metodología en España, yo creo casi en Europa, y la comunidad que yo coordino, que es Flipeave, donde también hay muchos recursos, muchas actividades, participamos, son más de 1000 miembros, 1015 creo que era ayer, y todos, o casi todos, plantean actividades, recursos, cosas que hacen y enlaces de interés que pueden servir. Bueno, aquí planteo algunos ejemplos que, bueno, no creo que con ver algunos, creo que este es el más... ¿Esto se verá? Este es muy cortito y es... demuestra un poco el ambiente de trabajo en la clase, ¿no? Un ambiente más ruidoso que cuando solo explica el profesor. Y están trabajando en grupos. Creo que no se ve nada. Vale. Pues la idea era esa, ¿no? La idea es, bueno, pues que trabajan en grupo, que están charlando, porque están poniéndose de acuerdo en qué van a poner, qué no van a poner. Y ese ambiente de clase es un ambiente de trabajo, aunque no sea el ambiente típico de una clase en silencio que esté trabajando. Y finalmente, bueno, pues mis datos en red, vuelvo a agradecer la oportunidad. Me pongo a disposición de cualquier profesor, cualquier docente que tenga interés en todo esto y plantearle posibles proyectos o ayudas para implementar la clase al revés en cuanto quiera, en cuanto pueda. Y finalmente, bueno, pues muchas gracias y aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien, pues Manuel, muchísimas gracias por esta estupenda presentación que nos has hecho sobre el tema. Y simplemente pues esperar que tengamos mucha audiencia y mucho interés en
en luego experimentar con esta metodología o estrategia, según se mire, como tú decías, y animarles para que en algún momento pues puedan dar ese primer paso, ¿no? Sí. Yo os recuerdo que nosotros dentro de Fundación Mapfre tenemos un proyecto específico bajo la denominación de Educa tu Mundo, en el que contamos con un montón de recursos que a lo mejor pueden ser utilizados para la implementación de las clases invertidas. Desde luego, lo ponemos a vuestra disposición para que si tenéis ocasión pues echéis un vistazo a los recursos. Yo de momento, aunque me he puesto aquí un montón de dudas y de preguntas que tengo, voy a ceder la palabra a Juan Carlos para que él también te formule algún comentario o alguna pregunta, y yo, como estamos ya bastante justos de tiempo, rogaría sobre todo que en las respuestas ser lo más breve posible. Gracias, César. Muchas gracias, Manuel, por la charla, que de alguna forma hace 2 sábados estuvo aquí mismo Fernando Trujillo y nos contó una serie de temas clave de innovación educativa. Y lo que has venido a contar hoy es un poco algo que soluciona muchos de los problemas que él iba planteando. Iba planteando el tema de la evaluación, el tema de la atención individualizada, etc. Y de alguna forma la educación invertida, tal como tú la estás planteando, está resolviendo mucho. Me ha encantado eso de entrada les pongo 10. No es la primera vez que lo oigo, lo había escuchado otra vez en otro profesor de tu grupo, incluso había escuchado a alumnos que habían sufrido o habían disfrutado de ese tipo de metodología, de que el primer día te llega el profesor y te dice tienes un 10 y a partir de entonces tú eres responsable. Tengo también muchas cosas apuntadas. Hay un tema que a mí es decir, viendo cuál es la peor cara, es, yo si recuerdo mis tiempos de estudiante, yo tenía el profesor expositor, y más en historia. Aquí, matemáticas te pedía hacer algún tipo de actividad, pero en historia evidentemente era un profesor expositor 100%. Lo que tú cuentas, tú eres un profesor de historia y tú eres un profesor expositor 0%. Eres un coach que acompaña, un guía, pero no eres un expositor. Pero en tu centro, tus alumnos, un año te tienen a ti y otro año tienen a otro. Eso plantea que unos alumnos que han disfrutado, desde mi punto de vista y desde tu punto de vista, estoy seguro, y desde el punto de vista de ellos mismos, de clases contigo, cuando llegan a otro tipo de profesor, en el mismo centro, se van a encontrar con un grave problema. Si normalmente la clase expositiva tiende a aburrir, aquí aburre mucho más. Es decir, que fue de mi vida pasada. Entonces, de alguna forma, y eso la OIL le ha dado el último año un papel importante a lo que es la función del director de centro. Tenemos un informe que se llama Miradas, que va cada año tratando un tema diferente, y este último trataba sobre el tema del director de centro. De alguna forma, si no hay un proyecto de centro, puede ocurrir muchas veces que ese estudiante que el primer año o el segundo de eso se encuentra con un profesor como tú, y al siguiente se encuentra con un profesor totalmente distinto que ni siquiera ni pone en valor ni siquiera lo que tú haces. No sé si has reflexionado, porque tú hubo una etapa que fuiste director, ¿qué se puede hacer desde la dirección de centro para ir haciendo que esto cale? Hombre, se puede hacer bastante, y de hecho, por suerte, hay muchos centros que gracias a su equipo directivo, a su director, a su equipo de dirección, están consiguiendo bastantes cosas. Sí es verdad que hay muchos inconvenientes que muchas veces no dependen tanto de la dirección como del contexto, ¿no? De los concursos de traslado, del cambio del profesorado, de la resistencia de algunos profesores al cambio. Pero sí se pueden hacer cosas. En concreto, una primera etapa de la dirección que hicimos bastantes cosas, que hicimos tareas integradas, que elaboramos el proyecto educativo basado en competencias. La verdad es que se hicieron bastantes cosas y fuimos uno de los centros pioneros en hacer tareas integradas, precisamente con Fernando Trujillo, Miguel Ángel Ariza de Icobae, pues desde el año 2007-2008 ya. Esa etapa fue muy fructífera, se hicieron muchas cosas, pero claro, después el proyecto era el mismo, las ideas eran las mismas, el interés en mejorar y en cambiar era el mismo, pero
resulta que me encuentro con un profesorado más reacio, más contrario a cambiar, más a la defensiva con respecto a esos cambios y a mantener la tradición. Y claro, el equipo directivo puede hacer cosas siempre que el profesorado sea capaz, un grupo, no todos, pero sí un grupo numeroso, sea capaz de apoyar y de seguir esa línea. Claro, ahí está la habilidad del equipo directivo de ganarse a ese grupo, de mantenerlo, de darle cancha y poder hacer cosas. Entonces aquí podríamos decir que habría dos líneas de trabajo. Una sería, aquí podemos hacer todo lo que queramos siempre que no salgamos un poco de los límites y hay libertad metodológica. Y otro modelo que sería el modelo más directivo de decir, bueno, pues aquí vamos a trabajar por proyectos, o vamos a hacer Flipper Classroom todo, o vamos a hacer estas metodologías activas. Creo que los dos tienen ventajas e inconvenientes y al final, pues como siempre, depende de la voluntad del profesorado de hacerlo. Yo no sé si, Juan Carlos, ¿quieres comentar algo más? La verdad es que la explicación de Manuel ha sido completa, como vamos muy cortos de tiempo, dar la importancia que tiene algo que él ha comentado, que es tener una comunidad de 1000 profesores, porque del mismo modo que los estudiantes avanzan en trabajo colaborativo, los profesores avanzan cuando colaboran. Entonces, ese tipo de acciones y actividades en las cuales vienes participando desde 2013 me parecen que son muy, muy importantes. Eso es un simple comentario que me parece clave cuando se trata de una labor de innovación educativa donde los profesores tienen que colaborar en grupo para que eso avance. Si me permitís, preguntas rápidas, capacidad de síntesis para las respuestas. Aquellos que, a la vista de lo que les has presentado, Manuel, y se decidan a dar ese primer paso, ¿cuál sería el principal consejo que les das? El principal consejo es no hacer lo que he hecho yo. Y eso puede ser un contrasentido. El principal consejo es ir poco a poco. Yo me lancé un curso entero y lo hice todo segundo bachillerato claro, ¿no? La metodología Free Learning. Creo que es ver la posibilidad, darse cuenta de que eso es necesario y probar. Y preparar una unidad o un tema, unos contenidos con esa metodología, ver cómo funciona y a partir de ahí ya pues ir cambiando o ir añadiendo y teniendo un banco de actividades y de unidades que ya estén flipeadas, como decimos nosotros, y que ya utilicen Free Learning y a partir de ahí pues continuar. Es decir, ir poco a poco, no asustarse con las herramientas y con la tecnología, porque se puede hacer sin mucha tecnología, no asustarse con eso, que muchas veces echa para atrás, y ir poco a poco y sobre todo lo que yo comentaba antes, es decir, darte cuenta de que es necesario el cambio. A partir de ahí el ritmo puede variar, pero el camino ya está empezado. Y también un poco orientado hacia esos profesores que por fin se deciden, ¿les puedes despejar las dudas sobre el esfuerzo que les va a suponer al principio y la recompensa que eso tiene al final? Porque entiendo que al principio el montaje de todo el aula te lleva un trabajo extra con el que no se cuenta si no tienes la voluntad de hacerlo, claro. Sí, sí. Hombre, al principio es más trabajo, pero una vez que lo tienes solo tienes que ir corrigiendo cosas. Puede ser un poquito más pesado, ocupar más tiempo y ser más trabajo una vez que empiezas, pero una vez que haces un proyecto, una vez que haces una unidad o un tema flip, los demás ya te pueden ir saliendo solos y quizás lo que más miedo le tiene a la gente, el profesorado, es el tema de los vídeos, pero el vídeo también lo puedes encontrar en YouTube y empezar con eso hasta que tú vayas soltándote con las herramientas para grabar tus propios vídeos. Tampoco se trata de ganar ningún Oscar ni nada de esto, sino simplemente plantear un vídeo que le sirva al alumnado para entender un poco el tema por encima. Tampoco hace falta mucho más. Y ya por último, ¿hay materias desde las que, en base a vuestra experiencia, sirve más o no sirve en algún caso específico de alguna materia, alguna asignatura? ¿O que hay más dificultades a la hora de implantar? Muchos profesores plantean la duda de que se puede hacer, por ejemplo, en matemáticas o se puede hacer en filosofía, lo que me he encontrado yo por ahí en algunos cursos. Pero si uno va a la página de Flipper Classroom encuentra experiencia de todas las áreas y de ciencias un montón, de ciencias
de biología, de geología, de física, hay canales de vídeo muy interesantes de profesores que utilizan Free Learning, de matemática también hay muchos. Ya he dicho que de sociales quizás seamos los que más tenemos, será porque nos lanzamos antes, no lo sé, o será también que estábamos aburridos de nuestras clases expositivas y veíamos a nuestros alumnos con mala cara y decidimos cambiar, pero los hay de todas las áreas. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos echa encima y ya solo nos queda cerrar esta conferencia. Agradezco a todos los que nos habéis seguido y, por supuesto, de forma muy especial a la OEI por su colaboración y a nuestro ponente experto porque, bueno, creo que ha aclarado muchas cuestiones en relación con este tema. Finalizo simplemente con un recordatorio, que es que la semana que viene tenemos la cuarta conferencia que versará sobre gamificación y os esperamos a todos en este ámbito. Muchísimas gracias.